Me llamo Alberto Mailié, soy médico de familia rural y bueno, y estamos acá analizando ya en diciembre este problema de la pandemia, del COVID-19, tratando de sacar alguna conclusión, tratando de ir viendo cómo evolucionan las cosas, cómo se van cumpliendo un poco lo que preveíamos que era, cómo se va aclarando un poco el panorama, ¿no? Bueno, vamos a hablar acá con Hernán. Sí, yo soy Hernán Centeno, soy profesor de física y química y charlando un poco como el balance entre el primer brote y la segunda ola, como dicen, La segunda ola. después de haber hecho hace unos meses algunas charlas, cuánto teníamos razón o no de lo que planteábamos y qué fue pasando con lo que estábamos denunciando de la política del gobierno y de la OMC y lo que se debería haber hecho y no se hizo y lo que se hizo y las consecuencias de lo que se hizo. Claro. Ustedes denunciaron en una conferencia que nosotros transmitimos en vivo en ese momento, después Hernán estuvo en otra también, donde de alguna manera los interpelaron, de que esto de la pandemia del COVID era un fraude gigantesco. Claro, el tema era. Porque un poco, viste, se empieza a discutir si la existencia de la pandemia, la existencia del virus. Y yo creo que las discusiones se puede dividir en dos. Uno, esas, si hay realmente un virus, si hay realmente un hecho catastrófico que se llama pandemia. Y el otro punto es las acciones que se han tomado. O sea, qué han hecho los gobiernos para afrontar esta situación supuesta o no supuesta. Entonces, bueno, en principio lo que decíamos en ese momento era que bueno, que sí, que coronavirus existe, el coronavirus es una cepa conocida de virus desde antes, inclusive el coronavirus es, según algunos estudios, responsable de hasta el 16% de los casos de internaciones por influenza. Es un virus generalmente asociado al resfrío común, algunas diarreas. O sea, eso. Y bueno, y las muertes por neumonía, por gripe, también existen. O sea, el tema es si ese hecho es un hecho extraordinario, o sea, si hay un hecho extraordinario, si hay una situación distinta a la de otros años. Y bueno, y ese es el punto. O sea, el punto es en cuanto al virus y la pandemia, y ahora que se van a anualizar las tablas de mortalidad, está saltando a la luz que no hay exceso de mortalidad. O sea, que lo que ha habido es una sustitución en causas de mortalidad. Digamos que de la mortalidad de siempre, los fallecidos de siempre, se le cambia la causa de muerte. Es decir, al que antes era neumonía o gripe o infarto o insuficiencia cardíaca, se lo hisopa si da positivo para el PCR, que también es un test que tiene muchísimas dudas acerca de su fiabilidad, se lo cataloga como fallecido por COVID. Siguiendo los instructivos de la propia OMS, donde plantea que basta la sospecha clínica de que sea COVID para poder caraturarlo como muerte por COVID. Así se logran los 42.000 muertos argentinos. En Argentina no hay exceso de mortalidad. Ahora cuando se analicen las tablas vamos a ver que la mortalidad es igual a la del año pasado. Bueno, este hecho normal, se hace una campaña publicitaria que todos la misma, es decir, una campaña publicitaria que no, yo no recuerdo que se haya hablado tanto tiempo seguido acerca de un solo tema. Incluso también es ver si son muertos por COVID o muertos que tenían COVID, Pero ¿no? claro, Porque capaz que es muy probable que hayan muerto por otras razones, paro cardíaco, por cualquier otra cosa, pero eran COVID positivos. pero es lo que sucede, porque inclusive dentro del guión, o sea, esta opereta tiene un guión, el guión lo escribió la OMS. Dentro del guión está explícitamente eso, es decir, cuando vos te... ¿Qué pasaba el año pasado, en el 19 o en el 18? Un paciente de 85 años con una insuficiencia cardíaca, con un pulmón congestivo, que engripaba, ingresaba al hospital, hacía una insuficiencia respiratoria y moría,
se lo caraturaba como muerto, neumonía o insuficiencia cardíaca. Ahora se le hace el PCR o no, porque no hace falta del todo hacer el PCR. Basta que haya un contacto, que alguien de la familia lo haya tenido, que haya una sospecha epidemiológica, o se le hace un hisopado, da PCR y se lo caratula como PCR. Está dentro del libreto de la OMS. Ahora, porque inclusive también hay un corrimiento en el significado, porque cuando vos lees la descripción de la OMS acerca de COVID-19, que es la enfermedad, lo dice claramente, es decir, es una enfermedad que afecta a los mayores, o sea, con mayor gravedad a los mayores de 65 años, con comorbilidad y bla, bla, bla. Pero en el común de la gente, lo que circula en el conocimiento público, que se informa por los medios, es que se trata de un virus en sí mismo mortal. No hay virus mortales, es decir, el ser humano es mortal. Y bueno, y digamos, la infección por COVID, como la infección por influenza o por gripe común, complica una situación persistente y puede, bueno, ser el determinante, el desencadenante de la muerte en un paciente complicado. Así que ahora se lo clasifica como COVID. Si esto es el fraude, lo que están ustedes denunciando, que es bastante claro, como lo explica Alberto, como lo decís vos, o sea, ¿cuál es la razón por la cual semejante fábula? Y acá yo creo que hay dos cuestiones. Una es el negocio, la necesidad de, a partir de hoy lo que vemos todo, ¿no? La guerra del laboratorio por la vacuna, y entendiendo que hoy el imperialismo es esencialmente el país o el sector que tiene patentes, es el dueño del mundo. Y aparte sabemos que la industria farmacéutica, la industria de los laboratorios está hoy creo que por encima Sí. del resto de las industrias que están manejadas por el capital financiero. Pero por otro lado, también fue una forma de aleccionar a las masas, ¿no? Justo en el momento en el cual empezaba a haber rebeliones en todo el mundo, ¿no? De movilizaciones enormes, aparece este virus mortal, ¿no? El virus mortal, que parecía que era como una nube que salías a la calle y se te metía adentro y te mataba. Y a partir de todo el aparato de los medios de comunicación y todo, metieron, por lo menos durante un tiempo, a todo ese sector que estaba en la calle, lo metieron en sus casas, produciendo mucho más daño de lo que realmente produce el virus, ¿no? Sí, sigue en sus casas todavía, ¿no? Porque Sí. esto no acabó, dicen ellos. Ahora, vos fíjate, ¿no? Disculpame la digresión. Viste que ahora desde los funcionarios están diciendo esto no se acabó, viste que ya. Pero ese llamado, ¿no? Que tienen que avisarte que no se acabó. También expresa la virtualidad del fenómeno. O sea, es un fenómeno que no es perceptible en la vida cotidiana. Te tienen que decir. Totalmente. ¿Entendés? Si no, nadie. A la gente que las azotó en Santa Rosa el temporal. Nadie, no. Convencerlo, no, hubo un temporal. No hace falta que les avisen. Es decir, acá la pandemia es un fenómeno. La pandemia peligrosa, apocalíptica. Es un fenómeno virtual, existe en la medida en que vos prendas la televisión. Cuando vos apagás la televisión, deja de existir. Por eso el llamado que dice, mucha gente cree que esto terminó, pero no terminó. Bueno, porque la gente percibe en su vida cotidiana que no sucede nada. Esa es la realidad. Y bueno, y de lo que vos decís, o sea, acerca de la capacidad desmovilizadora, inclusive también de anteponer otro problema, ¿no? O sea, la gente que está preocupada por el salario, por sus condiciones laborales, por su futuro, por su falta de trabajo, se le impone un tema anterior, el miedo a la muerte, el cuidarse. La vida, o sea, por encima de todo. Claro, o sea, cambia el eje de la preocupación cotidiana. Que todavía está funcionando eso mucho, ¿no? Se habla mucho de eso, bueno. Eso por un lado. Y por otro lado el tema del negocio, que es más, o sea, va más allá de vender una vacuna, ¿no? O sea, significa un nuevo ciclo productivo. Así como hubo una revolución informática, ahora hay una revolución en las técnicas de edición genética. Es decir, se han perfeccionado herramientas que permiten la manipulación de genes, y bueno, y eso abre un nuevo panorama de nuevas mercancías que pueden llegar a ser de seres humanos modificados genéticamente, o sea, del trigo transgénico a gente transgénica, ¿no? O sea, toda una nueva rama productiva
que se espera que se reoxigene a un capitalismo agotado en cierto sentido. Eso por un lado. Y bueno, y por el otro lado la restricción de la libertad, ¿no? O sea, eso que llaman ellos el reseteo económico, la nueva normalidad. ¿Qué significa eso? Significa un deterioro en las condiciones de vida. Sin embargo, a pesar del intento y de que, como dice Alberto, todavía hay gente que se lo cree, todavía hay gente que está intimidada, hay un movimiento de masa que es muy poderoso, que lo está empezando a hacer retroceder, particularmente en nuestro país, ¿no, Hernán? Sí, sí, incluso hubo algo que pasó en los últimos meses, ¿no? Que evidentemente esto produjo una crisis económica muy grande, o sea, profundizó la crisis económica y de pronto, yo soy de Escobar, ¿no? Escobar venía siendo uno de los municipios con más casos, problema grave, muchos negocios cerrados, ¿no? Y de pronto los casos empezaron a bajar, como casi mágicamente. Dijeron, bueno, ahora hay que empezar a abrir las escuelas y a abrir los negocios. Y eso pasó en varios lugares. Llegado diciembre, con lo que implica en este país diciembre, y con la gente ya con el problema del hambre y todo, con ya la necesidad de empezar a movilizarse, empiezan a aparecer nuevos casos. De golpe hubo un rebrote. De golpe pasamos de poquitos casos a tener miles. De golpe empezaron a aparecer muertos nuevos. Esto que vos decías, ¿no? Y bueno. O sea, están utilizándolo. Y la realidad es que lo que se ha demostrado en este país, pasado los primeros meses, ¿no? Porque acá Argentina se lo mostraba como el ejemplo, ¿no? Sí. La cuarentena temprana, vamos a frenar los casos y pronto estamos entre los primeros países, ¿no? Sí. O sea que fue un desastre cómo se lo mantuvo. Y yo creo que más allá del miedo original de la mayoría de la población y de los cuidados reales que hay que tener, porque tampoco uno que va a salir a contagiarse de una gripe que es un poco más fuerte y que te puede generar algún daño, más temprano que tarde la gente empezó a movilizarse, ¿no? Y a lo mejor no era movilizarse en masas, sino era la rebeldía de decir, bueno, los pibes, bueno, vamos a juntarnos a jugar a la pelota, vamos a salir a caminar, voy a visitar a mi familia, ¿no? Lo que nosotros vemos con el proceso que se generó ahí en Parque Lezama de los milongueros, ¿no? Que claro, empezaron a hacer estas milongas en rebeldía de juntarse a bailar y bailar milongas es bailar abrazado, no hay 1,5 metros, 2 metros de distancia, ¿no? Creo yo que la gente, si bien los medios de comunicación son muy poderosos, como decías vos, la realidad cotidiana es lo que realmente nos va marcando, ¿no? ¿Y por qué creen ustedes, explicando también esto, que es tan importante dentro de la izquierda la creencia? O sea, es un fenómeno dentro de la izquierda. La mayoría de los partidos y personalidades no solo se creen esto, semejante fábula, sino que la militan. Sí, complicado. Yo pienso que... Voy a decir algo un poco fuerte. Con todo respeto, ¿no? Con todo respeto. Digamos, viste que uno dice, la pandemia a la burguesía le sirvió para ajustar. Y la pandemia a cierta izquierda le sirvió para claudicar. Es decir, dio la posibilidad de un enemigo de la humanidad. De un enemigo que compartimos con la burguesía. O sea, como que hay una tregua en la lucha de clases para la lucha contra el COVID. Eso es una... claudicás con la conciencia tranquila, pensando que le haces un servicio a la humanidad. Es como que nos invaden los marcianos y tenemos que unirnos con los burgueses. Es esa idea. Es esa idea. Que bueno, que explican, de esta salimos todos juntos. Es decir, bueno, donde se suspende la lucha de clases hasta que termine la pandemia. Pero la pandemia como diseño, porque es un diseño, termina cuando la burguesía decida que termina. O sea, si la burguesía decide que no termina nunca, la lucha de clase queda suspendida hasta nuevo aviso. Digamos que bueno, y es una izquierda que se ha resignado a eso, que encuentra que tiene un lugar dentro del esquema. Esto, es decir, que a la izquierda no le resulte, no le mueva un pelo que una Cámara de Diputados burguesa aplauda al diputado de la izquierda, me parece raro. O sea, es como que la monarquía hubiese aplaudido a Robespierre, ¿entendés? Es decir, la izquierda está ahí para liquidarlo. ¿Cómo te van a aplaudir? ¿Y por qué te aplauden? Porque colaboraste con la pandemia, por eso te aplauden, porque estuviste junto con ellos en eso. Es que, claro, y evidentemente es mucho más simple, más sencillo y menos arriesgado y cae mejor en la gente
la lucha parlamentaria, Y ¿no? bueno. El debate parlamentario, ubicándonos como la izquierda del régimen, que la lucha de clase y el esfuerzo cotidiano de Para estar en la romper calle el peleando. régimen, claro. Que eso quizá le puede caer mal al electorado o a los que se creyeron en un primer momento lo de la cuarentena, pero no va en sintonía con la necesidad de las masas, ¿no? Que fue Bueno, siempre movilizarse. y ese es el otro punto. El otro punto es qué base social tiene la izquierda parlamentaria hoy en día, ¿no? ¿A qué representa? Charlando hace un rato, Alberto nos contaba de que todo esto tiene una base ideológica en la Facultad de Medicina también. O sea, los estudiantes de medicina se educan para este tipo de políticas. ¿Qué haríamos como socialistas tomando el poder, haciéndonos cargo del poder y construyendo un Estado obrero, socialista? ¿Cómo educaríamos a los médicos para enfrentar este tipo de pestes y otras de una manera realmente revolucionaria? Yo te voy a decir algo un poco disruptivo. Hay que separar a la medicina del Estado. Como la iglesia. Claro, claro. Es decir, hay una medicina oficial, hay una medicina del Estado. Qué sé yo, por ejemplo, acá no tanto, pero en España hay otra rama de la homeopatía, es perseguida. Es decir, todo lo que sea parte del discurso médico oficial es señalado como peligroso inclusive. Y bueno, ¿y por qué? O sea, también eso es estupidizar a la gente, como que la gente no tiene la capacidad de elegir. Porque además, qué sé yo, a vos te puede hacer bien la acupuntura, ¿entendés? O sea, es un método, o sea, el desprecio por toda técnica terapéutica que no surja de la Big Pharma. O sea, acá lo único que sirve son las pastillas que fabrican ellos. Y la hidroterapia, claro, todas cosas más caras, no más caras, más baratas. O sea, yo te puedo recetar, vos tenés problemas de piel y dices, bueno, váyase a la playa 15 días, tome sol, Claro. se le va a curar la caspa. ¿Entendés? No, mucho más fácil, póngase esta crema, tome esta pastilla, ¿viste? Bueno, todo tiene que ver un poco con la vida en el mundo que vivimos, ¿no? Donde el ciudadano vive en casas pequeñas, en familias a veces monofamiliares, mucha virtualización, muchos, viste, trabajos agotadores, poco creativos, sin creatividad, en fin, otro tipo de vida Sí, necesitamos. incluso era medio, no contradictorio, pero parecía una ironía, ¿no? Que la línea que bajaba ante el problema del coronavirus era no estar amontonados, Ah, lavarse las manos con agua potable y con jabón todo el tiempo, estar en espacios abiertos, alimentarse bien, y tenemos el 40% de la población y más de la mitad de los menores por bajo la línea de la pobreza, viviendo hacinado, viviendo sin agua corriente, viviendo, Ni o sea, hablar. jabón. ¿No? Nosotros como docentes lo vemos en las escuelas, que es tal cual Y así. bueno, Entonces, evidentemente yo creo que hay dos aspectos. Uno es, digo, de cómo resolverlo. Uno es la cuestión preventiva. Si preparamos cuerpos sanos, ¿no? Esto pero que digo, claro. bien alimentados, con trabajos dignos y sin estrés laboral, en ambientes sanos, sin contaminación, muy poco lo que nos vamos a enfermar. Y después está la parte educativa. Nosotros, ¿cómo vamos educando a los pibes con respecto a la alimentación? Con respecto a cómo cuidarse, ¿no? Ligado a la educación sexual integral, creo que es una parte también fundamental. Porque ¿cómo enfrentamos las enfermedades? ¿Tomando remedios o aprovechándolo de naturaleza y estando nosotros en Viviendo mejor. en bienestar, viviendo mejor? Claro, Eso el capitalismo no solo no lo hace, sino que cada vez lo empeora para el empeorar círculo vicioso, ¿no? la calidad de vida de la Claro. gente, seguro.